Muy buenas tardes, ¿cómo están esta tarde de martes? Bienvenidos a La UNAM Responde, un programa que hacemos día con mucho gusto desde nuestras instalaciones aquí en Ciudad Universitaria en medio de esta pandemia, mientras se siguen buscando alternativas para el regreso a clases de forma presencial en distintos estados, pues hay pasos que van en retroceso. Por ejemplo, en Campeche se han suspendido ya las clases presenciales, esto a causa de un ligero aumento de casos por COVID-19. Las autoridades aseguran que no están directamente relacionadas, sin embargo, pues debemos tener todas las medidas de higiene y de distanciamiento que ya conocemos para prevenir pues estos contagios. Al mismo tiempo, en Nayarit se suspendió este regreso que se tenía programado para este lunes 24 de mayo, así es que seguimos atentos al regreso, al reinicio de esta que es una de las actividades esenciales y también más complejas en nuestro país. Y bueno, hablemos ahora también de un tema que es en verdad complejo y además muy, muy sensible. Se trata de los recursos naturales y el cuidado que debemos tener con nuestro entorno, de la importancia de mantener un equilibrio entre el ecosistema y nuestras condiciones de vida, cómo ser sensibles y empáticos ante esta situación. Y quién mejor que nuestra invitada de esta tarde, la doctora en Ecología Valeria Sousa Saldívar, quien es investigadora del Instituto de Ecología de la UNAM, tiene muchos cargos, pero uno de los principales, que además es un reconocimiento a su trabajo, es que es la primera mexicana miembro de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias. Doctora, un gusto saludarla y que esté aquí con nosotros esta tarde en La UNAM Responde. Buenas tardes. Es un placer estar con ustedes, como siempre. TV UNAM, yo soy fan. Doctora, pues muchas gracias. También importantísimo, reconocemos todo este trabajo que hace usted desde la ecología en términos de concientización, pero también de políticas públicas y todo lo que se debe hacer a muy distintos niveles. Y bueno, vamos a empezar con un tema o con una pregunta compleja que tiene que ver con la pandemia y la esencia de la vida misma también. Hablamos de recursos naturales, de ecosistema, de medio ambiente, son muchos temas, es uno solo. ¿Por dónde comenzamos, doctora, para identificarlo? Bueno, yo creo que empezamos por la filosofía que tenemos los humanos sobre la naturaleza, porque nuestra filosofía ha estado equivocada por siglos. No somos los dueños de nada. Somos simplemente una pequeña rama en el gran árbol de la vida. Y ya, si tomas la visión que tienen los pueblos originarios, de respeto y de gratitud constante a los recursos que se nos dan, y eres parte de esos recursos, no eres el dueño, entonces ya otro gallo nos canta. O sea, hay que entrar al bosque con humildad, mirar los árboles con enorme amor y pensar en sus raíces y en las micorrizas y todo el suelo que están creando. Y cuando empiezas a entender que eres una parte muy pequeña de la naturaleza, pero también eres un agente destructor potentísimo, entonces ya repiensas, ¿quiénes somos los humanos? ¿Qué estamos haciendo aquí? Entonces yo creo que la cuestión es mucho más filosófica que práctica, y el problema yo creo que está en llamar a la naturaleza recursos naturales. No es un recurso, es un bien, es un regalo. Entonces hay que tomarlo como eso, hay que tomarlo como un regalo cotidiano, el respirar todos los días, y ese respirar se lo debemos a microscópicas cianobacterias y a los árboles que los atraparon, pero somos solamente un producto de esta naturaleza. Pues quizá debemos empezar por ahí, doctora, por eso quería preguntarle, porque quizá estamos tan ocupados en muchos temas, en los grandes problemas, en las grandes dificultades, en las cosas urgentes, y nos olvidamos de lo importante de estas partes, de esto que es lo más pequeño y es lo esencial. Me gustaría preguntarle ahora, doctora, de cómo debemos replantear nuestra relación a raíz de esta pandemia, que debiera ser en todo momento, pero me parece que por supuesto, es un buen momento y esta crisis es una oportunidad para hacerlo de forma distinta. Yo creo que esta crisis nos ha puesto a pensar, o nos debería de haber puesto a pensar, si no tenemos la enorme soberbia de creer que sabemos todo, ¿cuál es nuestro papel en la naturaleza y por qué pangolines y murciélagos acabaron en la misma canasta
de alguien que se los comió y se los comió estresados y angustiados y no tenemos derecho de tener esa relación con la naturaleza. Tenemos que los pangolines pertenecen a la selva del sudeste asiático y los murciélagos son importantísimos en los ecosistemas. No son comida, ninguno de los dos. Entonces, pues eso pasa en todos lados, pero en el caso de China pasa por golosos, no es porque en el mercado de Gunan tuvieran hambre y esta era la única comida que podían comer, era porque es una delicatessen, porque ay, qué emocionante es comer pangolín que te da habilidad. Bueno, pobres hombres chinos, yo creo que tienen muchos problemas en la cama si necesitan matar rinocerontes, tigres y pangolines para poder sentirse machos. O sea, es un problema grave, pero no es nada más chino. O sea, en este caso surgió en China por la invasión de la naturaleza, pero puede pasar en cualquier lado porque cada vez somos más que invadimos más. Y el Tren Maya a mí me angustia muchísimo porque va a ser eso mismo que pasó en China. Va a estar invadiendo Calakmul, la selva más prístina que tenemos. Y no tenemos derecho de destruirla. Doctora, me gustaría que ahora que toque este tema, son muchos los factores que se deben considerar. Hablamos, por supuesto, de ecología, pero hablamos de cuestiones culturales, de cuestiones sociales, de cuestiones biológicas. ¿Cómo lograr o cómo comenzar a pensar un equilibrio y poner en la balanza lo que debe importarnos más y de lo que debemos ocuparnos más sensiblemente? Yo creo que hay que poner en la balanza siempre al futuro de los niños, que debe ser el mismo que el de las tortugas en el caso de Cuatro Ciénegas. Y si vemos el futuro tanto de las criaturas que viven en el ambiente como de los niños, podemos comprender que es uno solo. Entonces, no hay una ecuación donde polos de desarrollo en el sureste mexicano van a hacer la vida mejor para los mayas. No, la van a hacer peor porque les van a dar unos salarios de miseria, les van a crear un ambiente degradado y eso no los va a llevar a ningún tipo de prosperidad. Va a hacer ricos a los dueños de las fábricas y de las maquiladoras, pero no a los mayas. Entonces tenemos que poner en la balanza a los niños mayas y a que tengan comida tanto los jaguares como los niños. No podemos poner en uno más alto que el otro, porque cuando pones uno más alto que el otro, se desbalancea esta delicada balanza natural y no hay sustentabilidad. La sustentabilidad, por definición, es pensar en el futuro, en un futuro posible. Y parecen conceptos muy complicados que usted nos los dice en 2 líneas y nos lo explica además muy claramente, doctora. Y pues siguiendo esta línea, me gustaría que nos ayudara a entender esta relación que no podemos romper y que al contrario estamos siendo un poco o un mucho abusivos con nuestro entorno con respecto a las causas, porque culpamos a estos animales de la pandemia, pero también lo culpamos de lo que está por venir y la verdad es que si lo ponemos en un circulito, pues las flechitas pueden voltearse de forma muy, muy evidente. ¿Cómo entender esto, doctora? ¿Cómo explicárnoslo para de verdad ser conscientes y empezar a entenderlo así? Pues hay que vernos simplemente como presas. O sea, los virus solamente están vivos adentro de sus hospederos. Cuando están afuera, no están duplicándose, no existen en principio. Entonces, para que un virus evolucione, necesita duplicarse adentro de su hospedero. ¿Y quiénes son los hospederos más jugosos? Pues por supuesto que nosotros. Somos 7,000 millones, nos movemos mucho, vivimos en grandes concentraciones en ciudades, nos gusta la fiesta y como fue obvio en COVID, esto se reparte como fuego en pradera. Entonces, si queremos que esto no se repita, pues tenemos que evitar meternos al territorio de los virus silvestres, no meternos a la selva a destruir, porque entonces estos virus ya no tienen animales, su animal favorito, que era su hospedero, pues se murió, y entonces pues adquieren las mutaciones, la recombinación necesaria para subirse al siguiente. Y si el siguiente que está ahí somos nosotros, pues se va a trepar.
Así de fácil, se llama evolución. Y la presión para que los virus aprendan a moverse a otro hospedero es grande cuando nosotros matamos a su presa favorita. Doctora, y se refiere usted a este coronavirus del SARS-CoV-2, pero se puede ejemplificar con muchísimos con todo lo que sucede, y de eso va mi siguiente pregunta con respecto a un artículo que usted publicó hace algunas semanas, y tiene que ver con la importancia de resaltar y darle importancia a lo más pequeño, incluso aquello a lo que no vemos. Bueno, sin lo que no vemos no existimos. No solo son el inicio de la vida en el planeta es microbiano, sobre todo empezaron las bacterias y las arqueas, y los virus estaban ahí desde el inicio, sino son dueños de todos los ciclos biogeoquímicos. Todas las maneras de comer posibles las tienen los microorganismos. Entonces, cuando evoluciona la vida compleja, la vida multicelular, simplemente los microbios se trepan a este nuevo vehículo, y el nuevo vehículo, que son los animales y las plantas, aprenden a comer a través de los microbios. Si no hay microbios, simplemente no podemos comer, porque los que degradan todos son los microbios. Entonces, nuestro microbioma es importantísimo. Y la dinámica de los virus en este microbioma es reciclar todos los elementos de la vida y permitir que no estén inmóviles en una célula, sino que se liberen y crezcan otras células. Entonces, esta dinámica es natural. 1/3 de la vida microbiana se muere todos los días debido a los virus, y eso permite nueva vida. Doctora, y me gustaría preguntarle también acerca del impacto que tiene en el medio ambiente nuestra movilidad y nuestro confinamiento, como también ha sido evidente durante estos últimos meses. Pues obviamente estos aviones que vemos cruzar en nuestros cielos gastan muchísima gasolina, los bonos de carbono que implica volar son muchísimos, y la pandemia nos tuvo encerrados sin volar a una enorme parte de la población y moviéndonos mucho menos. Todo eso evitó el uso de gasolinas y por lo tanto el uso de fuentes fósiles de carbono. Estas fuentes fósiles de carbono estaban encerradas entre las rocas hasta que las liberamos nosotros a golpes. Entonces, pues esa caja de Pandora ya se liberó, pero entre más energía limpia usemos, es decir, no carbón, no combustóleo, pues mejor nos va a ir. Y eso se vio inmediatamente cuando se liberaron las calles y los ríos. Pues los animales se asomaron a ver qué pasaba, no había estos horribles cosas llamados humanos molestándolos. Y el cielo sí se puso más limpio por un ratito, pero ya volvimos a lo mismo. Sí, vamos, y muestra de ello lo vivimos aquí en Ciudad Universitaria, sin la comunidad, vemos mucho más plantas, mariposas y varios insectos y animalitos que están ahí viviendo como tendrían que hacerlo si no estuviéramos nosotros. Doctora, en este sentido me gustaría preguntarle cómo podríamos empezar para entender y para comenzar a aplicar una relación amable, equitativa, sana con este entorno que es el que nos mantiene vivos. Pues regresar a la pregunta 1, o sea, saber quiénes somos y dónde estamos. Y que somos solamente parte de la naturaleza, no los dueños de ella. No son recursos naturales, son el regalo de 4,000 millones de evolución. Entonces, no somos nada, simplemente tenemos que ser unos usuarios cautos y prudentes y usar menos, consumir menos, consumir menos todo. Consumir menos de todo, sí. Somos muy, muy ambiciosos, queremos tener el coche última moda, no sirve de nada, o la ropa que viene de China, no sirve de nada. O sea, tenemos que consumir local y lo necesario, no más. Doctora, hay muchos temas de los que podríamos hablar, pero me parece que a fin de cuentas estamos hablando de lo mismo, de la conciencia, de la empatía y de la responsabilidad que tenemos como seres humanos en medio de nuestro entorno. Y en este sentido vamos a dejar un poquito al lado la pandemia para hablar de un trabajo al que usted se ha dedicado durante muchísimo tiempo. Es qué significa Cuatro Ciénegas Coahuila y qué significa el trabajo que han estado haciendo ahí, no solamente para ustedes como investigadores, para la UNAM, sino para entender todas estas relaciones que vienen desde hace más de miles de millones de años. Pues Cuatro Ciénegas fue un regalo que nos apareció a mi marido Luis Eguiarte y a mí
hace 22 años y no sabíamos que a donde estábamos investigando no era un símil de la tierra primitiva, sino que ahí se guardó verdaderamente la historia de la Érase una vez, con las criaturas originales que evolucionaron ahí, aisladas de todo lo demás, en una montaña extraordinaria que se llama San Marcos y Pinos. Llevamos 21 años describiendo esta diversidad, entendiendo que es única y que este valle en forma de mariposa, que se ve pequeño desde el espacio y se ve blanco, está vacío, es el lugar más diverso del mundo. Entonces, nos tocó a nosotros cuidarlo y nos tocó a nosotros explicarle a los niños de Cuatro Ciénegas que ese valor que ellos tienen en frente no lo tiene nadie, ¿no? Entonces, ellos ya están explorando los recursos genéticos de los microbios de Cuatro Ciénegas, son el ejemplo mexicano del Tratado de Nagoya, y si hacemos esto bien, no solo se va a conservar el humedal, sino vamos a empoderar a las nuevas generaciones a buscar soluciones a través de la ciencia. Y en la conciencia. Y hay que decirlo, son cosas que no se pueden recuperar. No. Doctora, habla usted de historia, habla usted, por supuesto, de evolución, hablamos de naturaleza, de ambiente, y en este sentido me gustaría preguntarle que nos ayudara a entender la importancia de las acciones individuales, pero también de las transformaciones globales que se han dado con el paso de los años y con la creación de estas nuevas necesidades que en verdad nos vamos creyendo cada vez más día con día. Pues mira, yo creo que tenemos que regresar a lo básico y no a necesidades creadas, como necesitar el cuerno de un rinoceronte, lo que necesitaría un hombre chino para estar con su esposa. O sea, no es necesario matar al rinoceronte. ¿A quién se le ocurrió que eso era medicina tradicional? Entonces ese es el ejemplo más burdo, pero también que el mercado asiático, que tiene mucho dinero, quiera comer totuaba, mató a la vaquita amarilla. Entonces todo está entrelazado y todo tenemos que ver con los patrones de consumo humano. Y esos tienen que cambiar. Tenemos que ser conscientes de que no necesitamos esos recursos para ser felices. No necesitas demostrar que pudiste gastar no sé cuántos millones de yens en comprar totuaba a costa de las vaquitas. Todo tiene consecuencias. Doctora, ¿cómo está relacionado justamente todas estas pequeñas acciones y también las globales con una de las preocupaciones principales, digamos, hoy en día, que es la posibilidad de nuevas pandemias y más frecuentes? No hay manera que no haya más pandemias porque somos muchos y los patrones no han cambiado. Si uno voltea a ver el periférico, que lo tengo aquí enfrente, y ya está regresando más o menos las mismas bolas que había antes. Sí, ya usamos tapabocas y mantenemos cierta distancia, pero al rato se nos va a olvidar. Y no es eso el problema es la invasión de la naturaleza. Y que estamos matando a los hospederos naturales de estos virus. Y pues uno nunca sabe qué va a brincar, pero la selva mexicana seguro tiene guardados por ahí N cosas que nos pueden atacar, o las selvas de todos lados, o los desiertos. El problema es que no debemos andar destruyendo. Debemos, y sale siempre a relucir, además a raíz de esta pandemia, el tema de la zoonosis, pero me parece que tendría, o no sé si existe, no lo conozco, algún concepto que sea como a la inversa, doctora. Que nosotros infectemos a los animales, por supuesto, y somos un agente tremendo de infección, porque igual que ellos traen sus bichos a nosotros se los ponemos a ellas. Entonces, cuando invades la selva, lo invades con todo tu microbioma y tu viroma, y ese puede enfermar a los animales y crear grandes mortandades. Y está el ejemplo del COVID con los minks en Dinamarca. Tuvieron que matar no sé cuántos millones de mink porque les dio COVID. Exacto, lo platicamos aquí hace ya varios meses. Doctora, son, insisto, muchísimos temas que termina siendo uno, y me gustaría que para terminar nos queda un minuto de entrevista. ¿Por dónde empezar? Ya lo han ido mencionado a lo largo de la entrevista, pero ¿por dónde empezar en términos de sociedad, de instituciones y, por supuesto, de gobiernos? Empoderándonos todos los ciudadanos de la naturaleza. Todos tenemos un árbol que sembrar, un jardín que cuidar,
un riachuelo que limpiar. Cada vez que camines en la playa, toma la basura y ponla en donde debe de estar. Trata que usar cada vez menos plástico y de ser posible no usar plástico, compra orgánico y local. O sea, hay muchas cosas que como ciudadano te tienes que empoderar. No son los gobiernos, somos nosotros. Cada uno de nosotros tiene acciones que hacer. Y todas esas pequeñas acciones suman día con día y bueno, yo también creo, como se lo decía al principio, pues esta pandemia lo mínimo que nos debe de dejar, además de sensibilizarnos por todas las pérdidas y todas las situaciones, es cambiar algunas de esas pequeñas acciones que en medio de la humanidad y de la cantidad de personas que somos debe de tener un impacto, aunque sea mínimo, en este que es nuestro entorno, nuestro planeta, el lugar que nos permite estar vivos. Doctora, le agradezco muchísimo, doctora en Ecología, Valeria Sousa Saldívar, investigadora del Instituto de Ecología, maestra en Biología, también del Laboratorio de Evolución Molecular y Experimental. Muchísimas gracias por estos minutos y pues enhorabuena por todos estos trabajos para ayudarnos a entender y a sensibilizarnos sobre el papel que tenemos. Pues a sus órdenes y la ciencia y la conciencia deben de estar juntos. Son herramientas que se deben de mezclar. Pues con eso nos quedamos, doctora, en verdad tareas pendientes para todos y cada uno de nosotros. Todos podemos hacer algo en nuestro beneficio y en beneficio, por supuesto, también de nuestro planeta, que a veces se nos olvida, están directamente relacionados. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, gracias. Quedémonos con estos temas. En verdad, la naturaleza, nuestro entorno son un regalo que no podemos desaprovechar y está en nuestras manos seguirlo cuidando. Y bueno, tenemos más aquí en la UNAM Responde. Es semana de la LEF. Muchísimas actividades están sucediendo, no solamente en las pantallas de TV UNAM, sino también en Radio UNAM y a través de todas las redes sociales de las distintas direcciones de Cultura UNAM en casa. Enseguida vamos a escuchar a Pepe Gordon, que nos platica más sobre este importante festival que llega a su 5ª edición, el ALEF. En esta edición de la LEF, el Festival de Ciencia y Arte de la UNAM, vamos a tocar el tema de las fronteras de la medicina, que tiene una continuidad natural con lo que abordamos precisamente en la edición del año pasado, que estuvo dedicada al problema de la pandemia, cómo lo enfrentamos, con qué herramientas, tanto desde el mundo de la ciencia y del arte. Es ver precisamente lo que tiene que decirnos la medicina para paliar el dolor con el que hemos vivido en estos días de crisis. Estamos hablando de que próximamente nos enfrentaremos a los escenarios de la pospandemia, pero las secuelas que nos deja la pandemia son profundas. Sonia Villapol, una neurocientífica, nos va a plantear dentro de la LEF cómo y de qué manera sigue incidiendo el problema de la pandemia en secuencias que nos dejan dentro de nuestro cerebro. Ella es una neurocientífica que está investigando precisamente estos efectos de largo plazo que estamos sufriendo. Y es obvio también que vamos a enfrentar y que estamos enfrentando los escenarios del estrés postraumático. Y en este marco quiero subrayar la presencia del premio Nobel Aaron Ciechanover, quien descubrió los mecanismos de trituración de la basura a nivel celular. Vamos a tener la presencia del profesor Moshe Shoham del Technion, quien ha desarrollado instrumentos quirúrgicos muy finos a través de la robótica que nos permite hacer intervenciones en el cuerpo para reparar lo que pensábamos que jamás se podría reparar. Estamos hablando de hoy en día la posibilidad de tener prótesis. David Grossman, quien también de nuevo nos enfrenta a ese problema del dolor, ese problema del sufrimiento que nos ha acompañado durante esta pandemia y que tiene que también explorarse desde los recursos internos que tenemos para repararnos. Y nos habla entonces de la importancia de la gramática interna. Vamos a tener la presencia del Dr. Robert Keith Wallace, que fue pionero en investigación científica de meditación trascendental. Este festival nos va a permitir algo que creo que es la naturaleza más profunda de lo que hace la Universidad Nacional Autónoma de México. Y esto es muy interesante porque de nuevo subraya esta vocación multidisciplinaria
que nos presenta el ALEF. Cómo con recursos de la ciencia, del arte y de diferentes disciplinas vamos complementando nuestra visión del mundo para no tener una narrativa fragmentaria. Así que esta va a ser la invitación para el próximo año, en investigar nuestro cuerpo externo, nuestro cuerpo que está más allá de nuestro cuerpo, el cuerpo de la ecología y de nuestro entorno que también forma parte de nuestro ser, y qué es lo que nos tienen que decir ciencia y arte al respecto. Motivos sobran para quedarnos pegados a las pantallas de el ALEF y por supuesto TV UNAM es solamente una de las alternativas. Como decía la doctora, la ciencia y la conciencia deben ir siempre de la mano. La doctora Sousa, nuestra invitada de hoy. Y con esto terminamos un programa más de la UNAM Responde. Les recuerdo que seguimos leyendo todas sus dudas y sus comentarios a través de los números de WhatsApp que están apareciendo en nuestra pantalla o también a través de todas nuestras redes sociales. Ustedes decidan cuál es su favorita para seguir haciendo juntos este programa. Y nos encontramos aquí el día de mañana en una emisión más de La UNAM Responde. Aquí nos vemos. Adiós.